Bienvenidos a este tutorial del texto con atributos. Vamos a comenzar editando el estilo del texto. Con el comando de style, st, vamos a buscar el estilo que a nosotros nos convenga. Podemos crear un nuevo texto o vamos a utilizar ese. Eh, sabemos que todos estos que tengan ese símbolo como compás son los estilos generados con AutoCAD, que son los que menos peso nos generan. Asegurémonos de que el tamaño del texto esté en cero para poder que nos pueda preguntar cada vez que nosotros ingresamos un texto y no nos meta siempre el mismo tamaño. Una vez que tenemos escogido y definido el texto, entonces nosotros con el comando dt, hay muchas maneras de meter texto, pero vamos a usar el comando dt para meter texto. Ahí nos pregunta la altura, nosotros le metemos la altura que consideremos y la orientación, el, el ángulo de orientación. Entonces, cuando nos pregunte el punto de inserción, nosotros lo escogemos y comenzaremos entonces a escribir lo que nosotros hemos esperado colocar en esa imagen. Esta imagen es de un cajetín, así como es un cajetín, puede ser un formato. Vamos a colocarle entonces nuestro texto. Esto va a ser un texto sin atributos. Esto es simplemente texto. Y este texto va a servir nada más para temas de aquí también podemos meter logos o temas nada más de información que no va a cambiar nunca. Este texto no es un texto con atributos, repito, solamente es un texto. Y ahí metemos nosotros lo que nosotros pongamos. Vamos a poner mi nombre aquí. O mejor voy a quitar mi nombre. Vamos a poner Joan Camaney. Bueno, eh, así nosotros podemos meter otros textos. Ahora vamos a colocar aquí los textos que no van a cambiar nunca en el cajetín. Por ejemplo, vamos a colocar aquí el nombre. Vamos a escoger el nombre. Ese nombre me quedó muy grande, así que vamos a buscar uno un poco más pequeño, con una altura más pequeña. Colocamos la altura y la orientación. Voy a quitar ese nombre que me quedó ahí bastante grande, lo voy a quitar de ahí. Listo. Bien, entonces meto más datos, ¿verdad? De text nuevamente, donde lo inserto, la altura del texto, la misma, la orientación es la misma y escribo el texto que a mí me convenga. En este caso vamos a poner fecha. Escribimos entonces fecha. Aquí con un simple clic va a posicionar donde yo quiera comenzar el próximo texto. Y luego voy llenando los datos. Altura del texto la misma, orientación la misma. Y metemos aquí entonces otro texto. Y así es cuestión de que vaya metiendo los textos. Repito, estos textos son textos que no van a cambiar. Estos no son los textos con atributos. Son textos simplemente que van a ir generando información eh, básica de nuestro formato o de nuestro cajetín. Entonces, bueno, vamos a suponer que ya tenemos la información básica de nuestro cajetín. Puede ser cualquier cantidad de texto y vamos a comenzar ahora a meter los textos con atributos. El comando es attdef. Va a salir este cuadro de diálogo y el tag, que es la etiqueta, vamos a colocarle ahí en el tag eh, la información, en este caso el nombre y la pregunta. Prompt es la pregunta. Default es lo que quiere uno que no que nunca va a cambiar. Es una respuesta que siempre va a estar. Y entonces va a aparecer aquí el tag y lo ponemos. ¿Va? Pegamos la etiqueta. Obviamente, otra tag que vamos a tener fecha. La pregunta, fecha dos puntos. ¿Va? Y le damos OK y la ponemos donde corresponde. Muy bien. Ahora nuevamente Enter. ¿Va? El tag, proyecto. La pregunta, proyecto dos puntos. Default nada y la ponemos donde corresponde. Entonces el tag lo ponemos aquí. Nuevamente, Enter. Ahí me di cuenta que metí dos veces fecha, pero no importa. Vamos por efectos de práctica, lo vamos a dejar así. Pregunta, fecha, dos puntos.
y lo colocamos. Ahora la escala. Preguntarán ustedes que el tag y el prompt deben ser el mismo. No, no tienen que ser el mismo. Aquí en este caso yo les pongo el mismo, pero puede variar. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí la escala 2 puntos, y lo ponemos aquí. Por ejemplo, en la hoja. Esa es la hoja cuando hacemos varios formatos, que sea la número 1 de cierta cantidad de formatos. En tag, entonces le vamos a poner 1, y eh, en la pregunta entonces le ponemos otra cosa. Ahí se dan cuenta que no forzosamente el tag y la pregunta tienen que ser la misma. Entonces ahí ponemos el tag. Y ahora nuevamente enter para meter la otra parte del cajetín. ¿Va? En tag vamos a poner 2, y en la pregunta vamos a colocar cantidad de hojas. Lo vamos a justificar que vaya en el centro. Eso lo podemos cambiar en cada uno, ¿va? Y entonces ponemos el tag donde nosotros queremos, y ese texto siempre va a escribirse en el centro. Nosotros tenemos que generar un bloque, ¿sí? Ustedes generen un W block, ¿sí? Para que quede grabado un archivo. Si salvan un block que es exactamente igual, pero este bloque queda grabado solo en este dibujo, no lo van a poder utilizar en otro dibujo. Entonces sálvenlo como W block y los datos son los mismos, ¿va? Llenen toda la información para poder hacer el block. Escojan dónde lo van a colocar. Seleccionamos los objetos. Luego hacemos todo el proceso para generar un bloque, y le vamos a colocar como nombre cajetín. Y entonces aquí, cuando nosotros lo insertamos, aparece en ese cuadro de diálogo. Y solo es cuestión de llenar los datos, ¿verdad? Entonces ahí ponemos todos los datos que querramos, ¿verdad? Van colocando ustedes, llenando todos estos campos, y esto es entonces lo que se conoce como texto con atributos. Los textos que nos permiten eh, ahorrar cierta cantidad de tiempo para la información que es repetitiva en algunos casos. A veces se necesita editar el texto. Entonces, para editarlo, pues sencillamente con el comando DDA-TTE, ¿va? Entonces seleccionamos y aparece el cuadro. Pues nosotros simplemente cambiamos o rellenamos las cosas que hagan falta. Eso es para, para poderlo editar. Luego, pues puede ser que lo tengamos que volver a insertar, ¿va? Y a la hora de volverlo a insertar, nosotros escogemos dónde lo vamos a insertar. Y nuevamente, al insertarlo, nos va a volver a preguntar el cuadro de diálogo como lo vemos ahí. Y eso es entonces